Oppenheimer, el hombre que se arrepintió de haber creado la bomba atómica. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Ese fue el pensamiento de Robert Oppenheimer después de ver el poder destructivo de esta arma. Pero ¿cómo fue que sucedió todo esto? Te lo cuento. Era 1939 en la Segunda Guerra Mundial. Esta estaba a punto de comenzar. Los países más poderosos buscaban crear el arma definitiva, la bomba atómica. Esta sería capaz de destruir a toda la humanidad. Por un lado se encontraba Alemania, junto a sus aliados Italia y Japón, y por el otro lado se encontraba Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y otros países. Básicamente era una carrera contra el tiempo para ver quién lograba hacerse con la bomba atómica. Los nazis formaron un proyecto de energía llamado Uran Project, o en español, el Club del Uranio. Este proyecto era dirigido por el brillante físico Werner Heisenberg. Los científicos alemanes habrían logrado grandes avances en la investigación y al parecer estaban cerca de lograr la bomba atómica. Al enterarse de esto, el físico Leo Szilard se preocupó muchísimo. Este hombre tenía miedo de lo que Hitler podía hacer con una bomba atómica en sus manos. Al parecer sabía que no debería estar en manos equivocadas, entonces decidió visitar a su amigo Albert Einstein para pedirle su ayuda. Necesitaban que Estados Unidos entendiera el peligro que esto significaba, aunque Albert, a pesar de ser un hombre pacifista, sabía lo peligroso que eran los nazis. Entonces se dieron cuenta del peligro que significaría que ellos primero tuvieran la atómica. Este aceptó enviarle una carta al presidente de los Estados Unidos. En ese tiempo era Franklin Roosevelt. Esta carta fue redactada por Leo Szilard y firmada por Albert Einstein. En este escrito advertían el peligro que corría la humanidad y que era necesario que los Estados Unidos tomaran medidas urgentes. El presidente de los Estados Unidos se dio cuenta del peligro y le ordenó al físico Liam Briggs que crearan un comité consultivo del uranio para investigar los peligros que se les había advertido en la carta. En este comité también participó Leo Szilard y llegaron a la conclusión de que sí existía la posibilidad de la creación de bombas con capacidad de destrucción nunca antes vistas, un arma capaz de estallar poco a poco el mundo. Fue entonces que este Comité Consultivo del Uranio se convirtió en el Comité de Investigación para Defensa Nacional, al cual se le invirtió miles de dólares para la investigación del uranio. Sin embargo, todos los planes cambiaron en 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor. Este fue un duro golpe para los Estados Unidos, se sentían humillados y decidieron acelerar los avances de la investigación. Se podría decir que ahora buscaban la forma de vengarse y de ganar la guerra sin pensar en las consecuencias. De esta manera, en 1942 nació el proyecto Manhattan, dirigido por el general Leslie Groves, con el único objetivo de crear la bomba atómica. Pero para competir con los avances que ya tenían los alemanes necesitaban una mente maestra, y en esta parte de la historia es donde entra el físico Robert Oppenheimer. Este hombre lideró la parte científica del proyecto que cambiará la historia del mundo. Miles de personas participaron en esto, entre ellas algunos de los mejores científicos de aquella época. Además, se invirtieron millones de dólares. Se dice que Oppenheimer y los otros científicos solamente habían planeado participar en todo este proyecto porque se les había prometido que la bomba nunca sería usada. Su creación solamente serviría para asustar a sus enemigos. Al final, ya sabemos qué fue lo que sucedió. Por otro lado, Alemania comenzó a tener algunos problemas. Estaban perdiendo batallas y el laboratorio de Heisenberg tuvo algunos problemas. Unos accidentes que habían arruinado toda su investigación. Aunque dicen que tiempo después Heisenberg se dio cuenta de que era peligroso que Hitler tuviera este poder. Y por esta razón, él y sus colaboradores hicieron todo lo posible para sabotearlo. O sea, que querían fracasar a propósito. Y sí, al final fracasaron. No lograron crear la bomba atómica en 1945. Justo en ese año, Alemania y Heisenberg se rindieron. Se suponía que esto parecía ser el fin de la Segunda Guerra Mundial y por ende no se necesitaría ningún tipo de bomba nuclear para acabar con ella. Ya no había necesidad. Sin embargo, Japón no se rindió. A pesar de que en Alemania ya se habían dado por vencidos, en Estados Unidos seguían muy enojados por lo que había sucedido en Pearl Harbor. Además, dicen que querían demostrar el poder que tenían como potencia y también finalizar la guerra. Tan solo 3 años después de su creación, el proyecto Manhattan de Oppenheimer junto con otros científicos creó la bomba atómica, el invento más asqueroso del mundo. Pero bueno, existen algún tipo de rumores que dicen que los científicos alemanes que fueron capturados fueron los que ayudaron para la creación de la bomba atómica a Estados Unidos. Ahora necesitaban probar la eficacia de su arma mortal. El 16 de julio de 1945 tuvo lugar en la historia la primera explosión de la bomba atómica. A esto se le llamó la prueba Trinity. Y ahí, en el desierto de los Estados Unidos, pudieron ver el poder destructivo de esta asquerosa arma. Al ver esto, Oppenheimer pensó en una línea de un texto hindú que había leído anteriormente.
Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Oppenheimer se dio cuenta de la monstruosidad que había creado. Se dice que después de eso se deprimió mucho. Él sabía lo que iba a suceder y que su invento acabaría con la vida de miles o millones de personas, aunque al parecer esta tristeza no le duró mucho tiempo, porque su trabajo todavía no terminaba. Tenía que estar enfocado en la misión definitiva, usarla para acabar con la guerra. Fue así como el 6 de agosto de 1945, un bombardero arrojó la bomba atómica llamada Little Boy sobre Hiroshima. Este ataque causó un daño inimaginable. Murieron miles de personas, animales, plantas. Sin embargo, a pesar de esto, el gobierno de Japón no se rindió y Estados Unidos no tuvo piedad. El 9 de agosto de 1945, Estados Unidos arrojó la segunda bomba atómica, llamada Fat Man, sobre la ciudad de Nagasaki, y con esta segunda bomba, Estados Unidos le puso fin a la guerra. Se dice que en los años posteriores, Oppenheimer se arrepintió de haber ayudado a crear esta monstruosidad y además sentía que sus manos estaban manchadas de una especie de líquido rojo, pero también se justificó diciendo que él y sus compañeros solamente habían creado la tecnología y los responsables de utilizarla fue el gobierno. El propio Albert Einstein se arrepintió de haber firmado la carta que lo inició todo. Nunca se imaginaron la magnitud de la tragedia que se ocasionaría. A pesar del trabajo que Oppenheimer hizo para los Estados Unidos, después aparentemente se olvidaron de él. En el año 1945 fue acusado de tener vínculos con el comunismo, o sea, acusado de traición. Pero al final estas acusaciones no pudieron probarse, solamente mancharon la imagen de Oppenheimer y le retiraron todas sus acreditaciones de seguridad. Fue interrogado y humillado sobre su vida privada. Pasó de ser alguien importante para los Estados Unidos a ser alguien que ya no querían. Oppenheimer se retiró y en el año 1967 se fue de este mundo. Tenía 62 años de edad y la causa de su muerte fue el cáncer de garganta. Para algunos, este hombre fue un héroe que creó el arma definitiva que hizo que la guerra acabara y que de alguna manera le dio paz al mundo. Pero para otras personas solamente fue el villano que ayudó a crear el arma definitiva de extinción humana, un arma que acabó con la vida de miles de personas inocentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Héroe o villano?